El primero de todos es que elimines los alérgenos. Por mucho que hagas, si no eliminas los alérgenos, nunca vas a notar un cambio. Te lo digo como doctor y te lo digo como experiencia personal. Lo he visto pasar con cientos de pacientes. Puedes tomar suplementos digestivos, cambiar el ratio de los alimentos, pero si estás reaccionando a los lácteos, por ejemplo, a menos que no los elimines, nunca se acaba de desinflamar el intestino. Es muy importante. Entonces tienes dos maneras de hacerlo. Una es hacer el típico y famoso test de intolerancias. A diferencia de lo que dice mucha gente, funcionan y funcionan muy bien. El problema es que tienes que saber interpretarlos. Y otro es decir, hacerlo de una forma más casera. Lo que tienes que hacer es empezar a eliminar los alérgenos y luego reintroducirlos lentamente. Yo te digo cuáles son los típicos alérgenos. El trigo y el gluten, los lácteos, los huevos, la soja y los frutos secos. Pero sobre todo yo creo que está en estos tres primeros, es decir, sobre todo el trigo, los lácteos, sobre todo la leche, y los huevos. Yo curiosamente veo que a mucha gente le reaccionan. Entonces lo que tienes que hacer es, lo primero es quitar todos estos alimentos y luego los introduces uno a uno. Es decir, yo quito todos estos alimentos durante 2 semanas y luego, por ejemplo, pongo los lácteos y me espero 2 o 3 días y miro a ver qué tal funcionan. De todas maneras, te voy a dar un pequeño secreto: si puedes nunca más poner los lácteos y nunca más poner el trigo, pues tampoco vas a ir mal. Bien, ese es el primero, quitar los alérgenos. El segundo es poner amargos. Lo que sabemos hoy en día es que cuando tú pones un amargo, unas plantas amargas, como es pues el diente de león, la genciana, todo este tipo de plantas que son amargas, si te fijas, a veces antes de las grandes comidas la gente tomaba un amargo. Pues si tomas un amargo 15 o 20 minutos antes de las principales comidas, vas a ayudar a segregar ácido clorhídrico, pero además vas a purgar la vesícula biliar, vas a permitir que la bilis fluya y digieras mejor las grasas. Por lo tanto, una forma fácil, una vez has quitado los alérgenos, es poner un amargo, y es ponerlo 3 veces al día, 20 minutos antes de las comidas, con poca agua y que sepa a gusto amargo. Bien, te voy a dar el tercero, que es muy, muy, muy eficaz, y es que pongas enzimas digestivas. Te voy a dar otro pequeño secreto: las enzimas digestivas, por suerte o por desgracia, tienen que tener una base animal, es decir, tienen que haber bilis, el ox bile, famoso ox bile, o la pancreatina, por ejemplo, pero funcionan mejor, sin lugar a dudas, cuando son de origen animal. Si tienes, por creencias o por algún tipo de respeto o por lo que sea, quieres hacerlas de origen vegetal, bueno, funcionan peor, ¿vale? Pero todas son aceptables. Y las enzimas tienes que tomar una dosis importante, es decir, algo así como 2 con cada comida. Y verás que las enzimas digestivas van a hacer que durante todo el tránsito del intestino se descomponga correctamente el alimento. Y luego te voy a dar el último, y es un poquito la madre del cordero, es el que un poquito finiquita todo el proceso, que son los famosos probióticos. Aquí el secreto está muy claro: los probióticos no los tomes hasta que tengas un poquito el intestino ya desinflamado. Tienes que tardar una semanita o 2 semanitas en empezar a poner los probióticos, porque si no verás que generan muchas reacciones, ¿vale? Los probióticos tienen que ser de varias cepas, como mínimo 4 o 6 cepas, y nunca menos de 10 billones, ¿vale? Si puedes tomar más, mejor. El doctor Ruscio, por ejemplo, nos dice que tomemos 200 billones a la mañana y 200 billones a la tarde. O sea, imagínate la cantidad. Porque verás que el probiótico tiene muchas funciones, pero también es bactericida, es decir, elimina bacterias, elimina hongos y repuebla el intestino. Un pequeño apunte curioso de los probióticos. Se han visto que los probióticos vivos y muertos, los dos funcionan, porque al final lo que hacen es acidifican el colon, y eso permite que tu propia flora vuelva a crecer. No es tanto que los probióticos que pones se instauran, sino que los probióticos hacen que tu flora mejore. Aquí te dejo 4 tips. ¿Y cuáles serán los beneficios? Tienes que notar rápidamente que tu barriga se deshincha y no tienes esa pesadez. Recuerda que nuestro sistema digestivo tiene que ser un sistema digestivo en el cual puedas comer y automáticamente empezar la actividad. Nunca tiene que pesar, nunca se tiene que hinchar y nunca tienes que tener la sensación de comida en el estómago. Sin más, te dejo esta información y nos vemos en el camino.